El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amigos televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida y a su corazón. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo comparte con nosotros, el cual ha titulado Sigamos lo bueno. Quédese con nosotros. Con toda seguridad, a diario escuchamos hablar de seguidores de alguien o de algo. Seguidores de un político, seguidores de un equipo de fútbol, seguidores de un artista y en algunos casos se presentan cuando hay la actuación del artista momentos diríamos, de histeria, haciendo cosas extravagantes, o las barras bravas que se convierten en grupos muchas veces agresivos. Sin embargo, hay algo que con toda seguridad tenemos que enfrentarlo cada uno de nosotros. Ese algo es ser seguidor de una vida que está alejada de Dios o de una vida con Dios. En uno de esos dos bandos debemos estar alineados. Y miremos hoy, en este momentico, algunas características de estar en cada uno de esos bandos. Miremos primero una vida alejada de Dios. Dice Jeremías en el capítulo 8, versículo 4. Le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Es la pregunta que nos hace el Señor. ¿Por qué tienen que estar lejos de mí? ¿Por qué tienen que hacer cosas que no son de mi agrado y sin embargo permanecen en ellas? Porque dice el Señor, este pueblo de Jerusalén con rebeldía perpetua, es decir, rebeldía de cada uno. Y estando entonces actuando en contra de lo que Dios dice, es una permanencia continua. Otra de las formas de estar lejos de Dios está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 19. Dice la palabra del Señor. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Un señor que significa a Jesucristo hace una reunión e invita a unas personas. Y cuando es la hora, manda a que lo busquen. Y van a buscarlos. Y empiezan a excusarse para no asistir, para no ir. Uno dice que compró una hacienda y tiene que ir a mirarla. Si la compró la hacienda, ahí la iba a tener y la va a poder visitar cualquier día. Otro dice
compré una yunta de bueyes y voy a probarla. ¿Por qué no la prueba al otro día? Pero tenía que estar alejado de Dios. Y nuevamente el Señor nos dice que debemos estar con Él, compartiendo, viviendo con Él, porque si estamos ocupados en nuestras cosas, no vamos a poder vivir bien acompañados, bien dirigidos. Salvando lo perdido. Cuenta la historia que un niño vio unas instrucciones por internet cómo hacer un barco. El niño corrió hacia el taller de su padre, tomó una madera y empezó, conforme había visto el tutorial, a hacerlo. Luego cogió unas telas que tenía su madre y hizo las velas y armó un barco pequeño pero muy bonito. Lo pintó, lo arregló bien, le hizo todo lo que él había visto en aquel tutorial y luego lo llevó hasta un lago cercano. El niño empezó a jugar con el barco y el barco flotaba y empezó el barco a moverse. De repente cambió de dirección el viento y el barco se fue hacia la mitad del lago. El niño cogió piedras para tirarle para ver si lo hacía llegar, pero no pudo. Resignado, volvió a su casa, triste y acongojado porque había perdido aquella obra de sus manos que había hecho y que le había parecido que había quedado muy hermoso. Días más tarde, cuando iba hacia la escuela, pasó por un almacén donde vendían souvenirs, donde vendían artesanías. Y de repente llamó su atención un barquito que había en la estantería. Lo miró y reconoció que era su barco. Así que entró y habló con el dueño del almacén y le dijo: Señor, ese barquito es mío. Dijo: qué pena, niño, pero ese barquito me lo trajo un señor y me lo vendió y yo se lo compré. Señor, pero ese barquito yo lo hice. No sé, hijo, pero ese barquito lo trajo un señor y me lo vendió. El niño le preguntó: ¿y cuánto vale ese barquito? El hombre de la estantería le dio un precio. El niño se fue hacia su colegio a estudiar. De regreso volvió a pasar por el mismo lugar y siguió viendo el barquito. Entonces entró y le dijo: guárdemelo que yo se lo compro. El hombre le dijo: está bien, estará ahí a la venta, pero tienes que venir rápido porque alguien puede pasar y comprarlo. Dijo: no, yo lo quiero comprar. El niño corrió rápido hacia su casa. La mamá le tenía listo el almuerzo y dijo: mamá, hoy no voy a almorzar temprano, tengo que ir a rescatar algo que es mío. La mamá lo miró y le dijo: está bien, hijo. El niño fue y reventó su alcancía, sacó el dinero que tenía y contó. Había la cifra que le había pedido el hombre, el dependiente de la tienda. Así que el niño cogió y se llevó el dinero corriendo hacia el almacén donde había visto su barquito y le dijo al señor: vengo a comprarle mi barco. Le dio la plata, la colocó encima de la vitrina, el señor la contó, cogió el barco y se lo entregó. Cuando el niño salió del almacén, cogió el barco y lo abrazó. Dijo: ahora eres mío nuevamente. Te he podido rescatar, te he podido salvar de que alguien más te hubiese comprado. Así sucede en la historia del ser humano. Dios nos creó bien, perfectos, y nos hizo a su imagen y semejanza. Pero el hombre se dejó engañar y pecó contra Dios, le desobedeció y por esto se descarrió y se perdió en el mundo. Pero Jesús vino para rescatarnos nuevamente y podernos salvar y rescatar de nuestra vana manera de vivir. Él nos encontró cuando nos habíamos perdido y nos llevó de nuevo a la casa del Padre.
La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino para que la relación con Dios fuera restaurada en medio de nosotros. Reflexionemos. Entonces, el vivir alejado de Dios nos lleva siempre a estar pensando en las cosas de este mundo. Dice el libro de los Romanos en el capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, es decir, los que están alejados de Dios solo piensan en trabajo, en distracciones, en vicios, en adicciones y todo porque dicen yo tengo derecho a vivir, yo soy libre, yo puedo hacer con mi plata lo que quiera y la plata es de Dios que dice yo soy el dueño del oro y la plata. Entonces esa es el vivir y el compartir de una persona alejada de Dios. Ahora, miremos la experiencia de quien vive acompañado de Dios. En Isaías 45 empieza diciendo, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Miremos lo que dice el Señor. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Podemos haber estado caminando de pronto en una vida alejada de Dios. Pero si reaccionamos y tenemos ese momento de reflexión, ese momento de análisis, ese momento de pensar, como dijo el hijo pródigo, yo aquí aguantando hambre y en la casa de mi padre están mejor los obreros. Entonces, él toma la decisión y va por el camino que Dios le muestra, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Puede parecer muy bueno hacer negocios turbios, negocios diríamos torcidos, y que pueden dar mucho producido, mucha ganancia, pero al final aparecerá el resultado de lo que se hace. Y luego la palabra dice, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Él nos va a abrir las puertas que nos lleven por ese camino. Y las puertas que Dios abre no se van a cerrar jamás. Y las puertas que Dios cierra no se abrirán jamás. Entonces, si Él va delante de nosotros, abriendo puertas y rompiendo cerrojos, porque la puerta puede estar asegurada, pero ante la gracia y el poder de Dios tenemos el camino hacia una bendición. Y luego dice en el versículo 3, y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Las revelaciones de Dios serán maravillosas, serán de cuidado, serán de seguir sin ninguna duda, pero sobre todo
nos convertimos en posesión de Dios, en hijos de Dios, en personas que dependemos de Dios, porque Él dice, yo te pongo nombre, y uno le pone nombre es a lo que es de uno. Siendo hijos de Dios, dependemos de Él cada día. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender cómo Dios quiere que estemos con Él, que le busquemos, que nos acerquemos. ¿Y qué sucede? Nos pasa como aquellos hombres que sacaron excusas para no ir, para no asistir a esa reunión que el mismo Señor había preparado. Por eso Él quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón. Él quiere estar cerca de nosotros. Él va delante de nosotros, dice la palabra, como poderoso gigante. Pero necesita que tomemos decisiones de aceptar esa invitación que Él nos hace y poder caminar con Él de la mano. Amables televidentes, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya retornamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Llamados para seguirle. Quédese con nosotros. Hemos escuchado por las noticias, por las redes sociales, cómo se ha incrementado la guerra. Empezó entre Rusia y Ucrania, después pasó a Israel y Hezbollah o el mismo grupos armados de los musulmanes. Y ha habido como esos rumores de guerra y ahora Corea del Norte y China y varios otros países quieren unirse junto con Irak en contra de Israel. Y muchas personas están hablando de tiempos finales, pero hay algo importante que necesitamos saber y es que Dios sigue llamando a la gente a buscarlo. Y tal vez el llamado que nos hace está a través de la palabra, pero también es por su infinita misericordia, por su infinito amor, que sigue llamando vidas al arrepentimiento y a volvernos sus discípulos. Y qué interesante entender cómo el amor de Dios se manifiesta a través de su gracia y su favor y a través de su palabra. Muchas personas de pronto quieren que pase algo sobrenatural en su vida para decir, uy sí, Dios me está llamando. O que suceda alguna situación difícil y que Dios haga un milagro para confiar plenamente en Dios. Pero debemos entender que Dios usa a veces esas circunstancias, pero también usa personas para que nosotros regresemos o respondamos a su llamado. A veces simplemente con una pequeña invitación una persona responde a ese llamado de Dios. Y hay otras personas que tienen que ser invitadas de pronto muchas veces y tal vez después de mucho tiempo ya no les invitan porque dice esa persona no quiero que diga mentiras, porque cuando nos encontramos, sí, yo lo acompaño este fin de semana o voy a su reunión, pero nunca aparecen, entonces da pena de hacer que la gente pues diga mentiras y peor sea su propósito o su condenación mejor y no cumplan el propósito para el cual Dios les está llamando. Pero necesitamos entender que el llamado Dios lo puede hacer a través de cualquier persona, de un niño, de un joven, de una persona adulta, una mujer, un hombre. Lo importante es entender
que el llamado viene de Dios. Dice la palabra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 19 en adelante. Y hay un título que dice llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vemos aquí cuando el propósito de Dios en el llamado de una persona se cumple. Elías, el profeta, simplemente pasa por el lado de Eliseo y le echa su manto sobre él. Esto significaba que Eliseo iba a heredar el manto de Elías. Esa unción, ese llamado que tenía el profeta, lo iba a heredar ahora Eliseo. Y cuando él coloca su manto, Eliseo siente esa presencia de Dios, siente ese llamado y corre a decirle al profeta que lo deje despedir de sus padres y le seguiría. Pero no solamente ahí, Eliseo hizo un proceso para poder luego seguir al llamado que el Dios le había hecho por medio del profeta Elías. La honra. Cuenta la historia que una madre un día cogió el teléfono y llamó a su hija para decirle: hija, no olvides que acá en la casa se sirve la cena a las 7. La hija le contestó: ay mamá, otra vez. Hoy no voy a estar en casa. Me invitó Carlos a salir y después me invitó a un restaurante italiano que abrieron nuevo y entonces voy a estar con él. La señora colgó el teléfono y llamó al hijo y le dijo: hijo, te recuerdo que acá en la casa se sirve la cena a las 7 y hoy será lo mismo. El hijo le contestó: hoy no me esperes, mamá. Voy a un cine que me invitaron unos amigos y entonces saldremos muy tarde. La señora colgó el teléfono y llamó a su esposo con la misma frase: ¿cómo estás, amor? Te recuerdo que en la casa servimos la cena a las 7. Te espero. Hoy tengo que trabajar mucho y no voy a llegar temprano a la casa. Entonces, no me esperes. Con estas disculpas, la madre tuvo que cenar sola. Y esa escena se repitió día tras día. Los hijos tenían una disculpa y el esposo tenía otra disculpa. Un día la madre enfermó y fue internada en la clínica. Pasados unos días, estaban en la casa la hija, el hijo y el papá. Pero no estaba la mamá para que le sirviera la cena a las 7. Había fallecido, tenía una enfermedad terminal y no les quiso avisar para no angustiarlos. En su amor de madre cayó hasta el día que murió. La carta de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 2, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida
en la tierra. ¿Cuántas veces los hijos han dejado abandonados a sus padres? No les han brindado un cuidado y algunas veces ni siquiera los han respetado. Reflexionemos. Cuando hemos sido escogidos por Dios para servirle, para ser sus discípulos, Él utiliza personas, Él utiliza medios, Él utiliza formas para que podamos entender que el llamado viene de Él y no de los hombres. Y lo primero que podemos entender es que Dios va a usar a alguien para llamarnos a ser sus discípulos. Como leíamos en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, el capítulo 19, el versículo 19 dice: partiendo de él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. De pronto Elías no le dijo: oiga, venga conmigo, no, pero hace algo que Eliseo lo entiende como un llamado de Dios, y es echar su manto sobre él. Ese manto profético que había sobre Elías, lo pone ahora sobre Eliseo, porque Dios le había dicho a Elías que Eliseo lo iba a suceder en el mando, lo iba a reemplazar en ese llamado que él tenía. Y lo que vemos en la palabra en el Nuevo Testamento es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 9, donde la palabra nos dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Vemos que el llamado de Jesús simplemente le dijo: sígueme. Tal vez Mateo había escuchado hablar de Jesús, sabía quién era el maestro porque era muy popular en aquel tiempo el Señor Jesús, y Mateo deja todo y se levanta y sigue a Jesús. ¿Cuántas veces, amable televidente, de pronto alguien le ha compartido a usted de la palabra de Dios y usted siente algo en su corazón, como un llamado, como un deseo de recibir a Jesús en su corazón, pero muchas veces las circunstancias o las situaciones en las que usted está viviendo dice: no, tal vez esto es una emoción, tal vez algo que yo me estoy imaginando, pero cuando Dios específicamente habla a la vida de cada uno de nosotros, es porque Dios tiene algo mayor para que nosotros hagamos en esta tierra, y no simplemente como aprendimos en biología, a nacer, crecer, multiplicarnos y fallecer. Él quiere algo más, porque Él nos llama para servirle en esta tierra y mostrar el propósito de su voluntad a otros. Lo segundo que podemos ver es que Dios no forza a nadie para que le siga. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 20 dice: entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Yo no te estoy obligando, en otras palabras, le está diciendo el profeta Elías a Eliseo. Yo no te estoy haciendo nada, solamente te estoy haciendo una invitación. Al colocar ese manto sobre él, Elías lo estaba invitando a seguirlo, a buscar del Señor y a servirle a Dios. Vemos en la palabra, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 24, donde la palabra nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y por último, lo que sucede allí en el llamamiento del profeta Eliseo es que él debía romper con ese pasado que mantenía. Y en el versículo 21 del capítulo 19 del primer libro de Reyes dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Allí vemos que Eliseo rompe con eso que estaba haciendo, deja esa vida que llevaba y arranca una vida nueva. La palabra nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en los versículos 18 y 19, la palabra: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar,
porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús solamente está haciendo un llamado a cada uno de nosotros, pero la decisión de seguirle es nuestra. Cuando el Señor nos llame, sigámoslo a Él, porque Él siempre tendrá algo mejor para nosotros. Siempre que recibamos el llamado de parte de Dios, no nos hagamos los sordos ni miremos hacia otro lado. Tomemos la decisión de seguirlo. Él nos está llamando para que tomemos decisiones y determinaciones que glorifiquen su nombre. Amables televidentes, gracias por acompañarnos y por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora con nuestro programa Reflexiones. Que Dios les continúe bendiciendo.